El reloj marca las 2 de la tarde con 23 minutos, 2 con 23, y hoy de manera especial en esta segunda emisión de Así Sucede, pues agradecemos mucho la presencia del doctor José Ángel Córdoba Villalobos, que se encuentra aquí en esta cabina. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes siempre. Y bueno, se incorpora con nosotros a esta mesa de transmisión también mi compañero Daniel Almanza y mi compañero José Mesa. Bienvenidos. Buenas tardes. Adelante, Pepe. Sí, gracias, doctor. Muy buenas tardes. Primero, pues preguntarte cómo ves en estos momentos el avance del país en el tema de la salud, el fortalecimiento del tema del seguro popular, obviamente el tema de la influenza, pero en general el tema de la salud para los mexicanos. Mira, yo creo que salud es un tema tan noble que afortunadamente nunca se ha politizado. Y si analizamos las administraciones previas, quizás la única área de la administración pública donde ha habido una gran continuidad ha sido en salud. Y este sexenio no ha sido la excepción. Muchos de los avances que se fueron logrando en los últimos años han seguido en ese mismo camino. El Comisionado Nacional de Seguro Popular, el doctor Shea, ha estado trabajando precisamente para mantener esa cobertura universal o para completarla, porque en algunos casos, al hacer la revisión, pues sucedía que algunos grupos no estaban afiliados, pero sobre todo él ha tenido el cuidado de que el recurso se use adecuadamente. Ahora hay más dinero para la salud, aunque sigue siendo insuficiente, y hay que cuidarlo mucho más. Se está trabajando también en la integración del sector, que desde el sexenio pasado hicimos la plataforma con los dos aspectos fundamentales, que es la portabilidad de los derechos y la convergencia de los derechos. Es decir, que una persona eventualmente pueda elegir atenderse en el IMSS o en el ISSSTE o en el Seguro Popular, en la Secretaría de Salud, indistintamente, donde le pueda quedar más cerca. Y que además los recursos se utilicen adecuadamente, porque a veces puedes tener equipo muy sofisticado, puedes tener 3 equipos en una ciudad que con uno tendría muy bien. Y entonces, donde ya existe esto, pues apoyarse unos y otros. Y entiendo que en este semestre o en este periodo legislativo va a entrar la propuesta para ir consolidando esta integración del sector. Y la otra parte que es importante y que también se está trabajando es un objetivo para llegar a la cobertura, el otro es dar atención con calidad. Porque en salud no puede ser más o menos la atención tiene que ser con calidad. Es un estado, todo lo hemos vivido cuando estamos enfermos, en donde se requiere una atención particular, directa, del profesional de la salud, hables del médico, hables de la enfermera, nutriólogo, psicólogo, etcétera, dentista, en donde esa relación con el paciente es importante para que haya una satisfacción, que el médico conozca qué espera el paciente y se trabaje de la manera mejor posible. Yo creo que las cosas van avanzando en salud, afortunadamente, porque para mí es el tema más sensible para todos los mexicanos. Ahora, doctor, de esto que te planteaba mi compañero José Mesa, el asunto de la influenza, si hay alguien, creo que experto en este tema eres tú, porque te tocó hace ya casi 5 años vivir uno de los episodios de mayor crisis para este país, en donde pues salías un día sí y el otro también a hablar una y otra vez a los medios de comunicación para tratar de dar tranquilidad y sobre todo reforzar las medidas de prevención entre todos los mexicanos. ¿Qué momento estamos viviendo ahora en este inicio de 2014? Porque pues para algunos estamos en una situación similar a la que en aquel entonces te tocó lidiar a ti. Bueno, hay que tener en cuenta primero que los escenarios son diferentes, porque en 2009 no era época ya de influenza. Generalmente la influenza nada más en los periodos de invierno, se termina en febrero, en marzo bajan los casos. Era un virus nuevo que no conocíamos, de origen animal y con capacidad pandémica. De hecho hubo una pandemia. No sabíamos si el medicamento que teníamos, que con una gran visión, el doctor Frenk, que fue el secretario anterior, lo había adquirido para poder afrontar a esta contingencia y finalmente funcionó muy bien. Pero si hay algo a lo que le tengamos miedo los médicos es a los virus, porque ahí no sabemos cuál va a ser la respuesta. Además mutan tan rápido y hay tantos cambios. Y por otro lado no había vacuna. Entonces era una situación sí de alarma, en donde había que establecer acciones, sobre todo distanciamiento social. Y que ahora el tiempo además nos ha venido a dar la razón. Hace 2-3 meses un autor de los Estados Unidos hizo un estudio retrospectivo sobre los sitios, por ejemplo, en donde algunas escuelas cerraron y aquellos lugares donde no cerraron. Donde no cerraron fue 19.5% más los casos que se presentaron. O sea, las acciones de distanciamiento social, cuando no hay otra posibilidad de poder contener las epidemias, son muy importantes. Ahora, pues ya se está viviendo otra etapa,
ahora ya se conoce el virus, se sabe que afortunadamente no es tan letal, sí se ataca tempranamente. Creo que se construyó mucho también en cuanto a la cultura ciudadana. Ahora ya hay una vacuna, ahora sabemos que el medicamento funciona. Entonces, este es un problema que se va a tener anualmente hasta que no llegue otro virus a sustituir al H1N1. Normalmente H3N2 es el que causa todas las epidemias de los fines de año, pero ahora volvió el H1N1 a ser prevalente. Y bueno, pues hay que actuar como nos mostró la experiencia y a todo el mundo que funcionaba. Es decir, las personas tienen que volver otra vez a las acciones habituales de lavarse las manos frecuentemente, de usar el gel, que aunque algunas gentes con mala intención quisieron desacreditar el hecho de que si es bactericida, ¿para qué sirve para los virus? Pues simplemente la acción mecánica de tener las manos limpias, pues evita que pueda uno transmitir los microbios, cualquiera que sea. Por otro lado, el estornudo en etiqueta, ¿verdad? El no saludar a la gente cuando uno está enfermo, el no ir a los lugares donde hay grandes aglomeraciones cuando uno está enfermo. El protegerse, el cubreboca tiene su utilidad, aunque nada más es algún tiempo, en fin. Pero lo más importante es que hay que vacunarse. Las vacunas que hay en México son de una gran calidad. Son vacunas que protegen prácticamente entre el 80 y 90% a la persona que se vacuna. Y la vacuna que se aplica desde el 2009 es una vacuna trivalente que incluye al virus H1N1. No es una vacuna aparte, es la misma, la estacional, porque ya el virus se volvió estacional. Entonces ya está incluido dentro de los grupos de la vacuna estacional. Entonces la gente que tiene riesgo de poder tener una influenza grave debe de vacunarse desde noviembre, cuando empiezan las campañas, no hasta ahorita. Y por eso es que mucha gente ahora se empezó a asustar, porque empezó a haber muchos casos, pero debieron de haberse vacunado desde antes. Y bueno, los que no lo han hecho, lo tienen que hacer si quieren protegerse. Y la siguiente cosa muy importante, bueno, quisiera también recalcar que la vacuna es totalmente inocua, no hace ningún daño. Puede haber alguna reacción leve, una especie de gripa, dolor de cabeza, etcétera, pero que pasa muy rápido con paracetamol. Fue rarísimo ver casos graves secundarios a la vacuna. Esto es verdaderamente inexistente. Es más, mucho tiempo se dijo que si el Guillain-Barré, porque eso sí sucedió en Estados Unidos hace 40 años, cuando hicieron una vacuna contra un tipo de influenza que era parecido, sí hubo muchos casos de Guillain-Barré. Bueno, pues nosotros monitoreamos eso y hubo menos Guillain-Barré en los vacunados que en los no vacunados. Así es que la vacuna no tiene ningún peligro para la gente. Pueden vacunarse tranquilamente. Y la siguiente es, otra vez, si la gente ya tiene, o todos los mexicanos tenemos ese derecho a la salud, si nos enfermamos y no parece ser una gripa normal, en donde lo que uno tiene es flujo nasal o a lo mejor algo de tos, sino que hay un dolor de cabeza muy intenso, que hay temperatura alta, eso es fundamental. Si no hay temperatura alta, es una gripita. Pero si hay temperatura alta, si hay dolor de cabeza intenso, si hay dolor de garganta, o en los niños hay diarrea o vómito, o hay insuficiencia respiratoria, no hay que esperarse a eso. Desde que empiezan los síntomas, hay que ir con el médico, no hay que ir a la botica a comprar lo que a uno se le ocurra. Y si se trata al paciente con el medicamento que es el oseltamivir, que es el que se sigue utilizando, antes de las 48 horas, prácticamente nadie se va a morir. Y ese es el punto importante. El objetivo actualmente debe ser que no se muera nadie. ¿Cómo? Hay que educar a la gente para que vaya pronto con el médico. La estrategia actual, ¿cómo la ve? ¿Cómo se ha actuado oportunamente el gobierno federal? Le preguntarían dos vertientes, en el gobierno federal y lo estatal. Bueno, yo creo que han hecho lo que tenían que hacer. Quizás en un momento dado no pensaron que fuera a haber tantos casos. Y llegó un momento también que quizás desde mi punto de vista hay caravanas para la salud, por ejemplo, que se pusieron en marcha en el sexenio pasado en todo el país y que hay que adelantarse para poder atender a las personas que están mal, sobre todo las que viven en comunidades más lejanas, porque a veces no alcanzan a llegar o cuando llegan muy graves. Entonces es lo único que yo vería, el poder ir a buscar a estos enfermos, sobre todo en las zonas alejadas, para poderlos atender tempranamente. Por lo demás yo creo que está bien porque todos los estados de la República desde el 2009 fueron equipados con estudios que permiten detectar con exactitud si se trata de un H1N1 o no. Y claro que no hay que mostrar a toda la gente, pero sí hay que mostrar un 10%, así lo marca la Organización Mundial de la Salud. Ahora, si no se están muestreando, pues tampoco sabemos ni cuántos casos hay. Digo, la verdad es que esto se hace
aquellos casos que son enfermedad como influenza, 1 de cada 10 hay que tomar la muestra. Y entonces si de 500 salen 50 positivos, entonces el 10%, si el total de las enfermedades de tipo influenza son 5,000, pues entonces son 10%, son 1,000 casos. Porque si no, pues muchos no va a saber uno cuántos en realidad fueron. Y ese es uno de los problemas que seguimos teniendo en México, el subregistro para muchas enfermedades y en muchos países del mundo, no nada más aquí.